Hola, soy Estela Monterrosa, estamos con Víctor Vega, gerente del Instituto Técnico Progresivo. ¿Cómo está, Víctor? Bien, Estela, ¿qué tal? Bien, gracias. Hoy vamos Qué a hablar bueno. de productividad, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces, tal vez, don Víctor, si empezamos, porque nos cuente, ¿cuáles diría usted que son las claves de la productividad en el trabajo? Bueno, qué linda pregunta esta porque nos permite, de alguna manera, digo yo siempre, como quitar algunos mitos, ¿verdad? Y entonces tal vez lo primero que yo digo sobre esto es que nosotros pensamos que para ser productivos tenemos que hacer muchas cosas, que tenemos que estar muy ocupados. Y a esto es lo que le llamamos productividad aparente, ¿verdad? Productividad aparente es que yo creo que estoy haciendo mucho y la verdad es que sí estoy haciendo mucho a nivel físico. Llego a la casa muy cansado, casi siempre a dormir o irritado, pero mis niveles de productividad son muy bajos, ¿verdad? Esto puede sonar rarísimo, Estela, a las personas, porque normalmente eso es lo que uno encuentra, ¿verdad? Personas que trabajan y trabajan, ¿verdad? Y yo uso algunas cosillas ahí que son medias pasadillas, pero bueno, pero como acumular unas nalgas, ¿verdad? Como estar sentado de 7 de la mañana a 7 de la noche y luego llegar al trabajo y entonces eso le llamamos productividad. Pero ante esta pregunta que usted hace, ¿cuáles son las claves? Fíjese que una de las claves es el descanso. O sea, tener los descansos adecuados te va a volver más productivo. ¿Y esto por qué? Por varias razones. Primero, nosotros somos altamente productivos cuando pensamos adecuadamente, cuando tenemos lucidez a la hora de pensar. Y esto, Estela, a veces uno diría, bueno, es que tal vez esto que está hablando Víctor le es inherente a un gerente o a un profesional, pero también a cualquier persona que esté haciendo cualquier trabajo, ¿verdad? El estar relajado, el tener la oxigenación necesaria en su cerebro, le va a hacer tomar mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, una de las claves es el descanso. Don Víctor, ¿y cree usted que el cuerpo mismo nos dice cuándo necesitamos un descanso? A veces, ¿verdad? Tenemos esas señales y no les damos tal vez la importancia que tienen. La manera más fácil a veces de darse uno cuenta qué tan improductivo está haciendo es cuánto se enoja, ¿verdad? Cuánto me irritan las cosas, ¿verdad? Cuánto me irritan que me hablen, cuánto me irritan que me interrumpan, cuánto me irrita, no sé, las que son madres, llegar y que el niño les haga una demanda de algo, o que el esposo les pida algo, o que la esposa les pida algo, o que un trabajador le pida algo, ¿verdad? Entonces, una señal que tenemos nosotros que es ese, yo hablo de esta señal porque como el mundo mío es a veces muy organizacional, a veces encontramos jefes que se irritan fácilmente, ¿verdad? Que todo les enoja, uno dice, ¿verdad? Y en muchos casos es niveles altísimos de estrés, pero cuando analizamos la productividad de esa persona es bajísima, es bajísima, ¿verdad? Don Víctor, ¿y por qué es tan importante el descanso? Cuénteme, ¿qué hace en nuestro organismo, en nuestro sistema, verdad? Que es tan significativo en este tema de la productividad. Sí, nosotros empezamos, digamos, el día a las 6 de la mañana o las 7 de la mañana. En ese momento, nuestro cerebro, nuestros músculos, igual comienzan un proceso de crecimiento, pero de cansancio también, ¿verdad? Se va agotando uno durante el día. El descanso, sobre todo a nivel mental, es importantísimo porque nuestro cerebro, al descansar, lo que hace es que se relaja, ¿verdad? El cerebro es un músculo más. Entonces se relaja una vez que tiene los descansos. Puede ser descansos cuando llegamos a nuestra casa o puede ser descansos durante el día. La que a mí me gustan mucho los descansos durante el día, o sea, que a atreverse a tener esos descansos, ¿verdad? A pararse un momentito de la silla, ir al jardín, tomarse una tacita de café o un té o pasar y contar alguna historia o leerse algo, ¿verdad? De hecho,
en algunas organizaciones hemos propuesto descansos cada hora. O sea, usted tiene una hora continua de trabajo y tiene también un descanso. Sobre todo, digamos, esto lo podemos ver con personas que usan diademas, que están en call center, deben de tener muchos descansos porque son trabajos muy, muy agotadores. O personas que hacen trabajos, digamos, que tienen que tener mucho contacto visual, tienen que hacer descansos porque la vista fatiga mucho, ¿verdad? O sea, cuando estamos frente a una computadora, la vista fatiga mucho y esa fatiga es trasladada a nuestro cuerpo. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de lo que a veces sí está en control de nosotros, cuando llegamos a la casa y nosotros comenzamos a generar ese descanso. El cerebro, al estar de alguna manera estresado, ¿verdad? Yo voy a usar un término, tal vez no sea el más científico, pero de alguna manera como comprimido, a la hora de descansar comienza a descomprimirse, el músculo comienza a relajarse y se da un proceso lindísimo en nosotros, producto de nuestra naturaleza, y es que se da el proceso de sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Bueno, es literalmente un baile de neuronas. A mí me gusta verlo de esa manera, ¿verdad? Y entonces las neuronas se relajan y las neuronas comienzan a transmitir información, ¿verdad? Y aquí hay datos, ¿verdad? Que yo lo digo en todas las veces que me lo preguntan. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos olvidado algo? Digamos, usted olvidó las llaves y usted dice, no me acuerdo, no me acuerdo, y usted se le olvidaron las llaves y usted buscó hasta por debajo de la cama, ¿verdad? Y no encontró las llaves. Pero usted está muy estresada y resulta que a las 2 de la mañana y usted hace así, ya, me acordé dónde están. Claro, se las di a mi mamá que las guardara. Bueno, eso es lo que le llamamos, digamos, en inglés el momento ajá, creo que es en griego que se diría como el momento eureka, ¿verdad? Es como lo dirían los griegos, el momento eureka. Son los momentos que uno hace ya, ¿verdad? Y entonces, en muchos casos, usted está durmiendo a la par de su pareja, ¿verdad? Y de pronto, pa, le mete un golpe, ¿verdad? O está a la par de alguien y le mete, ya, ¿qué pasó? No, es que ya me acordé, ¿verdad? Son los momentos, ajá, pero esos momentos es porque ya nos relajamos, ¿verdad? Entonces las neuronas encontraron esa información nunca se fue porque usted le entregó las llaves a su mamá. ¿Qué es lo que pasa? Que el cansancio no le hizo recordar. Ahora, eso es un ejemplo sencillo, pero ¿cuántas veces en el mundo laboral olvidamos un montón de cosas, verdad? Y entonces, María Estela, una de las cosas que nos hacen más improductivos es recordar. Porque cuando nosotros recordamos, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo consciente que lo hacemos con el córtex frontal y entonces comenzamos, ¿verdad? ¿Y dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? ¿Y qué era lo que yo le iba a decir? En muchos casos estamos tan estresados que se nos olvida el nombre hasta de las personas. Y dice, ¿cómo era que se llamaba? Yo recuerdo la cara, pero ¿cómo era que se llamaba? Y entonces comenzamos a hacer juicios de valor nosotros. Ah, es que yo estoy perdiendo la memoria. Ah, es que ya a mi edad, ay, qué susto, yo voy a padecer de Alzheimer. Y claro, nada de eso es cierto. Lo que tiene es un nivel de estrés tan grande, ¿verdad? Y tal cansancio que usted no se acuerda. Otra cosa bonita que a mí me gusta del descanso es cuando las personas van a pasear, ¿verdad? Y entonces, cuando las personas van a pasear, se vuelven altamente creativas, ¿verdad? Entonces usted se va a la playa, no sé, a donde a usted le guste ir, María Estela, y usted toma un libro, ¿verdad? Y su café o lo que usted quiera tener a la par, y usted está leyendo, pero está el proyecto que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a argumentar esto, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque de nuevo, hay un baile de neuronas que están buscando información, que conectan esa información y que le entregan, pero momentos de relajación. Y aquí le voy a contar algo, por ejemplo, cuando Isaac Newton descubre la ley de la gravedad, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué dice el texto que estaba haciendo? Vamos a ver, todos recordamos, dice que estaba debajo de un Sí. palo Ajá. de manzana, o sea, estaba descansando, ¿verdad? Y así hay muchos casos, ¿verdad? Que tienen que ver con el descanso, que están documentados en el mundo científico e inclusive en el mundo de la fe, están los casos de, digamos, que estaba en el descanso y entonces le ocurrió tal cosa.
Eso es porque descansar realmente nos ayuda a ser altamente productivos. Entonces, de ahí vamos a meter el descanso, obviamente el dormir adecuadamente, el descanso que tenemos cuando tomamos vacaciones adecuadamente, el descanso que nosotros nos permitimos, interesantísimo eso, por ejemplo, para comer, ¿verdad? Cuando decimos, esta es mi hora de almuerzo. Y entonces quito celular, quito la televisión, quito todo y me dedico a descansar, ¿verdad? A masticar esas 25 veces lo que estoy comiendo y no tragármelo entero, ¿verdad? Y luego hacerme mi siestita, ¿verdad? De poderlo hacer, porque todo eso nos va a relajar durante el día. Y por supuesto, también los descansos que tienen que ver con aquellas cosas que me las provoca propiamente el ambiente, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener un ambiente adecuado que me genere descanso, ¿verdad? Ventilación adecuada, que no hayan ruidos y todo este tipo de cosas van a hacer esto. Entonces, el descanso es fundamental, o sea, para ser altamente productivo. Y aquí, perdón, es que se me vienen cosas, digamos, que son datos reales. Por ejemplo, un país como Alemania, su jornada laboral es de 28.25 horas. Nosotros trabajamos en teoría 48 horas. Los alemanes trabajan 28.25 horas. Y resulta que son uno de los países más productivos del mundo. Francia trabaja 36 horas. Los franceses no son tan productivos, pero tienen eso, o sea, no son tan productivos comparados a los alemanes, pero tienen esas jornadas laborales. Y la Comunidad Económica Europea en casi todos los países ya ha regulado las jornadas laborales de menor. Nosotros todavía estamos discutiendo si la pasamos a 12 horas. Y vean, realmente la discusión debería de ser disminuir la jornada laboral y ser más productivos. De tal manera que hay mucha evidencia científica del por qué el descanso nos hace altamente productivos. Don Víctor, Bueno, ¿y no qué sé si podría me... decir? Sí, no sé qué podría decir de los hábitos de los costarricenses, ¿verdad? De los hábitos de los chicos en cuanto al manejo, ¿verdad? Que hacemos del tiempo y precisamente la incorporación de estos descansos. A veces se programan muchísimas reuniones en los lugares de trabajo y son reuniones que perfectamente o se pudieron evacuar en un pasillo o con una llamada, pero son reuniones que no tienen un objetivo claro, que no tienen compromisos claros y que de pronto uno llega a la reunión y dice, ¿qué estoy yo haciendo aquí? O sea, ¿para qué me invitaron? O sea, ¿cuál es la razón por la que me trajeron aquí? Todavía no entiendo, ¿verdad? Pero usted está ahí en esa reunión y la verdad es que se está volviendo altamente improductivo porque es tiempo que no le está generando nada. Nosotros tenemos otros hábitos, digamos, que nos hacen también muy improductivos y es que constantemente pues llegamos a una oficina y con el cuento este de oficina abierta, ¿verdad? De puertas abiertas, no le pido permiso y llego y me siento, Estela, es que le vengo a decir tal cosa. María Estela, mira, fíjate que pasaba por aquí y aprovecho para esto. Eso en algún momento que la administración lo enseñó, pues no es tan bueno. ¿Por qué? Porque usted tal vez ya tiene hábitos claros de productividad y usted dice, bueno, yo en la mañana voy a hacer este trabajo, pero no puedo tener interrupciones, ¿verdad? Y por supuesto, hábitos gerenciales y de liderazgo, por ejemplo, llamar a una persona sin pedirle permiso, ¿verdad? O sea, como es trabajador mío, porque es mi compañero, entonces lo llamo a la hora que yo quiera. Y todo esto hace, de nuevo, inhibiciones y nos vuelve altamente improductivos. Los que han tenido oportunidad, digamos, como yo que tuve mucha oportunidad de trabajar cercano a personas que europeas, ¿verdad? Sobre todo alemanes, ellos te definen todo, ¿verdad? A esta hora yo no lo puedo atender, a esta hora sí lo puedo atender, ¿verdad? ¿Y por qué es? Porque tienen su día programado, un día muy cortito laboral, pero está altamente programado, ¿verdad? Entonces, hay muchos hábitos que cada uno de nosotros tiene que descubrir, ¿verdad? Es una vigilancia interna, qué es lo que me hace improductivo, ¿verdad? No sé, hoy día le mandan a uno informe sobre cuántas horas uno pasa en redes sociales. Bueno, eso es algo que tenemos que ir viendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuántas horas durante el día estoy viendo redes sociales.
que tal vez no me aportan lo que tienen que aportarme, ¿verdad? Sí. Exactamente. Muy bien, don Víctor. No sé si hay algo más que usted quisiera contarnos sobre este tema. Bueno, yo lo único tal vez que quisiera agregar en esto es que sean atrevidos con esto, que se atrevan a descansar, que quitemos aquellas creencias que están muy arraigadas en nosotros, que tenían sentido en algún momento, ¿verdad? O sea, que usted tenía que estudiar mucho para sacar muy buenas notas y de pronto usted observaba, María Estela, que el que menos estudiaba sacaba notas muy buenas, ¿verdad? Eh, y entonces, ¿qué sucede con eso? Que no es que yo aquí esté diciendo, ¿verdad?, que no hay que estudiar o que no hay que trabajar fuerte, sino que hay que saber hacerlo. Hoy día se ha comprobado, por ejemplo, que un estudiante que hace ejercicio, que se relaja antes de un examen, obtiene mejores notas que el que no se relaja, ¿verdad? Entonces se hacen pruebas, digamos, lo mandan a jugar fútbol o que vaya, toque la batería y después haga el examen y entonces obtiene mejores resultados que pasar toda la noche estudiando, como en algunos casos hicimos, ¿verdad? Nosotros de pasar estudiando toda la noche y llegar y me saco un 75, ¿verdad? Y de pronto el que venía a la mejenga se sacó un 90 y uno dice, pero ¿cómo que es este mundo tan injusto? No, es que el que venía a la mejenga venía relajado, ¿verdad? Y estudió lo adecuado. Entonces, atreverse a estas cosas es sumamente importante y yo les digo, bueno, hoy la vida me ha permitido a mí ver esto de otra manera y practicarlo y de verdad que estoy siendo altamente productivo, descansando mucho, ¿verdad? Haciendo el ejercicio a la hora que tengo que hacerlo, eh, teniendo los horarios que yo quiero tener. Esto ve por mis condiciones de trabajo, pero entonces lo que yo digo es que se atrevan, atrévanse a descansar. Muy bien. Bueno, una tarea para todos, ¿verdad? Hacernos tal vez, como dice usted, ¿verdad? Programar el día y programar los descansos también. Tener ese Sí. espacio para uno decir, bueno, este es mi ratito, ¿verdad? Y va a ser para el almuerzo o para la merienda, para dormir o para la familia, pero tenerlo programado y también ya contemplado en lo que voy a hacer durante el día, ¿verdad? Para tener esos espacios de descanso para el cerebro, como dice usted también, relajarse y mantener luego la productividad. Muchas gracias, Víctor. Sí. Bueno, no, a usted, gracias por la entrevista y seguimos conversando de estos temas que de alguna manera tienen que calar en la sociedad costarricense y en todo aquel que quiera realmente hacer un cambio. Por último, decirle, si no me gusta lo que yo veo hoy, piense que hice ayer, ¿verdad? O sea, los resultados que yo estoy obteniendo hoy son producto de lo que hice ayer, ¿verdad? Entonces, un poco esa reflexión, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muchas Bueno, gracias, Víctor. ok.